Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Profe. ¿Cómo están? Bien. Qué bien, qué suerte. Por ahora estamos en 3. Ahí están. Están ingresando los compañeros. Tenemos guaraní. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué página? A ver, voy a revisar su La página. 14. Página La 14, profe. 14, página 14 es. 14. Bien. Sí, no hicimos todavía ese. ¿Y qué dicen él? No, profe, no envió nada en el grupo, pero esta es la que sigue. Sí, exactamente. ¿Cuál era? El... 14. No, ¿qué dice en el texto? ¿Qué título tiene? Con precisión en textos orales. Vamos a ver. Ñajendu Hawa. No, ella es hindú, ya jugás hanguano, ¿eh? ¿No? Vamos a ver qué me mandó la profe hoy. Ñajendu Hanwa. Bien, muy bien, Camila. Ñajendu Hanwa. ¿Qué página es? 14. Página 14. 14. Muy bien. 14. Comprensión de textos orales. Eso es. Y ahí dice, bingo ñeja a. Juego de bingo, dice. En el, debajo nomás dice, Ñajendu Hanwa.
A ver, va a ingresar más otra niña. Abril. Bien, ustedes ya saben leer en guaraní, ¿verdad? Sí. Sí, profe, ya sabemos. Sí, Ok, me encanta. Bien. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bien. Hoy tenemos guaraní, página 14. Página 14. ¿Sí? Ahí. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Guaraní. Guaraní. Bien. ¿Vamos a comenzar? ¿O vamos a esperar un chiqui más? Porque creo que demasiado poco todavía están. ¿Cuánto? Profe, ¿soy yo o yo todo entrecortado? Y sí, Sale todo recortado. entre 8 nomás estamos. Sale todo recortado. Ok, entonces no soy la única. Bien, solo 8. No te veo. Ok. Profe, Sí. somos 18 al total. Son 18 y ahora están solo 8. Y a veces nos suelen entrar todos. Página 14. Estamos entre 7 nomás. Página 14, Sebas. Estamos para trabajar en página 14. Ahí está. 14. Página 14. Ahora sí. Ok. Ok. Página 14. Bien. Va a ingresar otra niña y con ella estamos, creo que 10. Bien, pero 10 conmigo, ¿no? 10, a ver, ¿no? ¿Sí? Sí, conmigo 10. Bien. 9 somos alumnos, Sí, y conmigo pero 10. contigo 10. Sí, así mismo. Bien, pero vamos a comenzar porque estamos atrasaditos, porque a las 13 teníamos que haber comenzado, ¿ok? En el número 1, el título dice Ñajendu Hanma. ¿Qué quiere decir Ñajendu Hanma? Para escuchar, ¿verdad? Que es para comprensión de textos orales. Bien. ¿Puedes leer, Dayana Martínez, el número 1? ¿Tienes tu libro? Activa tu micrófono. ¿Quién, profe, va a leer? Le pedí a Dayana Martínez, creo que no me escuchó. Activa tu audio y lee el número 1. Sí, profe. Encierro en círculo la respuesta correcta. Bien, ¿y en guaraní? ¿Cómo leo en guaraní allí? Apon, jura, oí, poraba. Sí, amongora, dice en el texto. Amongora. Quiere decir que le pongo círculo. Por eso yo pregunté si ustedes ya sabían leer guaraní. ¿Puedes leer, a ver, Adriana Núñez, el número 1? Pero léeme en guaraní y después en español. Muy ponaba. Encierro en círculo la respuesta. La respuesta correcta dice. Si digo mumba en guaraní,
¿Cuál es el significado de Mumba? Persona. No, nunca puede ser persona. Mumba quiere animal. Bien, animal. Profe, y hay que encerrar en círculo los dos que son animal. Allí te dice Amongorá o Iporaba. Encierro en círculo la respuesta correcta. ¿Sí? Y sí, profe, pero hay dos veces animal. ¿Dónde Sí, hay pero dos veces? Nico, vos tenés que encerrar en círculo solo el primero que dice animal, En el primer no renglón. los dos, ni el último. Porque los renglones trae dos opciones para que vos elijas uno de ellos, así como te dijo la niña. ¿Ok? Ya Dice entendí. animal o persona. ¿Qué quiere decir Mumba? Animal. Animal. Entonces cerramos animal. Animal. Ok. Hola, profe. Hola. ¿Qué pasa? 14, página 14. ¿De guaraní? Claro. Acabamos de pensar nomás, Nico. Acabamos de empezar. Ok. Y después dice Cuatia ata. Cuatia ata. ¿Eso es cuaderno o es cartón? Cuatia ata. Cuatia quiere decir papel. Y papel duro. Cuatia ata. Si es cuaderno o si es cartón. ¿Alguien me puede decir? Cartón. Es verdad. Cartón. Entonces, Obvio, sí, allá no hay síntomas. ¿sí? No había salido. Salió. Salí No. parece un ratito. Bueno, No sé, yo seguimos. Ahí está la Seguimos trabajando, por favor. Yo me fui acá en el coso y estaba. Ok, seguimos. Cuatiata, ¿cuál encerraron? ¿Cuál, profe? Vamos a seguir, por favor. El segundo, ¿sí? Vamos a tratar de entendernos porque nuestro internet luego está fastidioso, ¿sí? No sé si es de usted, pero el mío sí. Profe, Te escucho. yo ya terminé. Bien, vamos a seguir con los otros. No se te entendió nada del uno. Bueno, entraste un poquito tarde, niño, y estábamos comenzando en Mumba. Ahí tenemos que encerrar en círculo la respuesta correcta. Te da dos opciones. Si dijéramos Mumba, ¿es animal o es persona? Y tú tienes que diferenciar cuál es la correcta y a ese le das un círculo. Ahora decimos Cuatia ata. Cuatia ata, ¿qué es? Si es cuaderno o es cartón. Entonces encerramos lo que corresponde. ¿Me están escuchando? Luego tenemos la palabra ita. Se encierra animal, Nico. cuaderno de profe Cuatia ata. No, No, el otro es es cartón. cartón, correcto. Ahora, Cartón. seguimos. Ita. Cartón. Cartón, profe. Ay, mi amor, sí. Cartón, ¿no? Claro que sí. Cartón es lo que se encierra. Cartón es Cuatia ata. Seguimos. Ita. Ya. ¿Ita es piedra o es lápiz? Piedra.
Piedra, bien, muy bien. Piedra. Bien. Taanga, ¿es imagen o es animal? Imagen. Ok, muy bien. Y luego dice, ¿alguien me puede leer su trabajo? A ver, Dayana, Camila. Camila. A ver, se quedó ya recolgado. Vamos a escucharte, Camila. Camila, vamos a escucharte con tu respuesta. Toditas las palabras, por favor. Camila Fretes. Cartón. Ita, piedra. Taanga, imagen. Muy bien, perfecto. Ahora voy a pedirle un poco a Lucas Benítez, si ya tiene la respuesta, que me lea, por favor. Rumba animal. Cuati ata cartón. Ita piedra. Taanga imagen. Muy bien, perfecto. A ver, que me lea Abril. Abril. Cuatiata, cartón. Ita, piedra. Taanga, imagen. Muy bien. Ahora que me pueda leer Camila. Ya, Adriana, quiero decir. Adriana. Rumba animal. Cuatiata, cartón. Sí, Piedra. muy bien. Imagen. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿alguien puede leer su trabajo? A ver, ¿quién me va a leer? Santino. Yo, profe. Y Santino no está. Rumba animal. Cuatia ata cartón. Ita piedra. Taanga imagen. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora pasamos a ver. Nicolás, ¿quieres compartir tu tarea? Nicolás Lovera, ¿quieres compartir tu tarea? ¿Sí? Ok. Rumba animal. Cuatiata, cartón. Ita, piedra. Taanga, imagen. Muy bien. Ahora, a ver, Dayana Martínez, ¿quieres compartir rapidito? Yo, profe. A ver. Rumba animal. Ata, cartón. Ita, piedra. Taanga, imagen. Muy bien. Bien. ¿Alguien puede leer, a ver, un poco? Nicolás Bogado, ¿puedes leer el ejercicio 2? Ejercicio 2. Agendú Baei Bosaray. Oñembosaray. Oñembosaray. ¿Después? Profe, yo sé cómo es el bingo de animales. Sí, ¿después?
De bingo de animales, exactamente. Escucho cómo se juega el bingo de animales, dice. Y acá muestran la imagen el binguito de animales, pero nosotros no tenemos ninguna imagen de los dibujos. Profe, Escuchen, yo sé dice. cómo se juega el bingo de animales. Vos sabés, bueno, espérame un poco, un ratito, voy a leer qué es lo que dice. Primero, a meta PM cuatia ata, se le va a dar el cartón, ¿verdad? O huerecoba o paisha guamumba, anga. Y luego el segundo dice, upeikatu añeja ata, kobosawi be aimenae mumbarera. Ah, ya. Acá explica luego cómo se juega. Tercero, ja EPM P marcata cuatia atame. Mumbarera, peipuru, Kwa, Ningo, Ita, Cuatía, Tapita, Umiva. Ya. Se puede usar cartones, puede usarse piedritas y tapitas, dice, para ir marcando. O marca Panaveva, o Pamumbarera, o Zapucaita, Bingo, Jaupeva, o Ganata. Es siempre página 14. Estoy leyendo en página 14, ejercicio 2, donde dice bingo de animales. Upei cum bupa ñepuru katuya jugar. Si se entendió cómo lo que se va a jugar, dice. Primero, como todo bingo, vamos a imaginar de que tenemos en los cartones de bingo. Acá lo que me explica, había una niña que dijo que sabía cómo se juega. ¿Quién era esa niña? Que dijo que conocía el bingo de animales, cómo se juega. Bueno, ya se quedó callada. Yo, profe, A ver, Dayana. bueno, vamos a escuchar un poco cómo se juega. Yo conozco el bingo normal, pero no el bingo de animales. Vamos a escuchar cómo nos dice la compañera, ¿ok? ¿Cómo se juega? Primero, ¿qué se hace? Dayana. Primeramente, lo que yo me sé es que se reparte el cartón Sí. con los dibujos y ahí. Ahora, ¿puedes continuar? voy a comenzar otra vez. Bueno, rapidito. Primeramente se reparte el cartón con los dibujos de animales. Bien. Segundamente, tenés que ver los dibujos de animales que están en tu cartón y ir buscando esos dibujos de animales. Sí. Cada animal igualito al que está en tu cartón, tienes que marcarlo con un pincel o con otras cosas también que se puedan marcar. Sí. Cuando tengas todos en línea, los más posibles animales que encontraron todos, tienes que decir bingo. Ya ganaste. Eso significa que ya completaste. Bien. Pero el dibujo de los animales, el que va a dirigir el juego tiene que depositar en una bolsa. Y saca de la bolsa y, por ejemplo, anuncia, salió mono. Entonces, si es que ustedes tienen mono, marcan mono. ¿Sí? Es así, ¿verdad, Dayana? Todos los animales que están en el cartón de ustedes tienen que ir marcando. ¿Sí? Más o menos así también es el cartón de los números. Así es, profe. Sí, así mismo. Porque acá en el 2, por ejemplo, Profe, dice... Profe, totalmente ¿Cómo? Profe, totalmente me gusta más el bingo. Tiene muchos más lugares para hacer las cosas. Bien. O sea, tenés que jugar por más tiempo. Bien. Entonces nos repartimos los cartones primeramente de los bingos.
Después tenemos uno depositado en una bolsa, dice. Upeikatu anojeta kobosawi, dice. Quiere decir que de la bolsa va a sacar una figura. Y si sale el dibujo, y ustedes van a suponer que salió mono, y ustedes van a buscar en el cartón, y si salió, ustedes tienen el mono, tienen que marcar con cualquier piedrita, o maíz, o cartoncito, o de alguna manera. Y si completó, así como dice la niña, completaron ustedes la línea, tienen que gritar bingo. Y ahí ya significa que completaron y ganaron, ¿ok? ¿Se entendió eso, verdad? Muy fáciles. Y después, profe. el 3. No, profe, no se escucha. No, porque se te traba todo. Eso No. es verdad. Eso sí, por el internet. Pero a mí no se escuchó, Nico. Pero ahora que hablaste, se le Que se cortó le a la traben, profe. Sí, mira, ahora que yo se lo le que... traben no es frecuencia que sea muy fácil el bingo de animales. ¿Por qué? Sí, es igual casi al bingo de números. Es lo mismísimo. Sale el número y vos tenés que marcar si tenés el número. Y es igualito, si vos tenés el animalito que salió, marca ese animal. Y eso nomás es. A diferencia de los números. Es así, ¿no? Se quedó colgado ya otra vez. Ok. Pero ¿Sí? ¿Ahora? No se te escuchó, profe. Bien, solamente que dije que no es tan difícil para comprender lo del juego, porque es casi similar cuando jugamos el bingo de los números. Sale el número de la bolsa y tenés que buscar el número si tenés en el cartón y marcas eso. Y es igualito que si Profe, jugar del de los animales. Profe, ¿Sí? yo tenía un bingo así de juguete. el juego de bingo para mí es... Profe, el juego de bingo para mí es un poco... Igual al de lotería. Solo ¿Verdad? que nosotros usamos un cantero para sacar las fichas y marcar Ok. el número. Así es. Y para el resto que marque usamos palomitas, Muy bien. que sería maíz. Maíz o poroto la gente usa. Ok, hay un bueno. juego de bingo que tiene ruleta. Estamos hablando todos juntos. Uno por vez. Profe, ¿puedo? Quería escucharle a Lucas, pero no pude entender nada porque ustedes hablan toda la par de Lucas. Eso no me gusta. Vamos a escucharte, Lucas. Que en el bingo de juguete que hay mucho, ¿no? Te viene con una ruleta y ahí vos pones las pelotitas y empezás a girar. Y ahí Sí. toca el número. Ok. Muy bien. Y acá es el de rústico, por eso dice anojeta kobosawi. En la bolsa se va a poner según acá porque no es que aquello que con ruleta, ¿sí? El que con ruleta ya es así bingo grande, con números, ¿ok? Bien, vamos a pasar al 3. Agendu parire, ajaiwu, ba epa, aikoteve, ajangua, bingo. ¿Alguien lee en español? yo, profe. Sí. Yo, Decí- profe. A ver, Nicolás, lee un poco. Escucha cómo se juega el bingo de... O sea, espera, profe. Luego de escuchar su yo lo necesario para jugar bingo. Ujú. Dice, ajangua. ¿Qué dice, ajangua, aikoteve. ¿Qué necesito para jugar bingo? Y me dice en guaraní, cuatia ata, yetapa, ita, cuatiasa iba, tapita. ¿Qué es lo que necesito para jugar el bingo? Guatiata. Bien. Y después, para marcar, ¿qué necesito?
Cuatiasaí. Cuatiasaiva. Papelitos. Bien. O tapita. Se subraya cuatía ata, profe, ¿verdad? Claro. Ajá, y por eso te dice, luego de escuchar, subrayo. Profe, subrayamos cuatro, ¿no? Cuatia ata. Y también, ¿qué más vos necesitas para jugar el bingo? Yetapa. No, yetapa nerico te ven. En las tapitas, en las piedritas, el maíz o lo que sea, o el papelito para marcar si tenés el dibujo que sale. Eso es lo que necesitas. O sea, profe, Profe, solamente se subraya informática- uno, profe, ¿verdad? Se subraya 2. Ah, el último Profe. también. Claro. Te escucho. A ver, ¿quién me quería hablar? Adriana. Lucas. Lucas te quería hablar, profe. Lucas, te escucho. La profe de informática dijo que en 5 minutos ya iba a enviar el link. Bien. Pero a las 14:35 ella tiene que entrar. Ok, más rápido vamos entonces. Seguimos. Mitad o marcaba era, ¿verdad? Entonces, o mojaangaba era, o pura jeiba era. ¿Cuál es lo que es para jugar el bingo? ¿Marcar, cantar o hacer? Era. O marcaba era. O marcaba era. Exactamente, peaja. O marcaba era pemimba o lleva. Y angaba también. No. Dice, o marcaba era pemimba o lleva. Hay que marcar el animal que dijo el que salió de la bolsa. Eso es lo que te dice. Solamente uno ahí marcas. Profe, el de arriba se marca el primero y el último, ¿cierto? Sí. El que dice agua, jagua, y cotv. No. Ese se subraya el primero y el último. ¿Monse, No. vos estás hablando del primero? Del primero se marca Sí. solo cuatía ata y el último, donde dice ita cuatía saiva y tapita. Eso se marca. Ahí hay 2 para marcar. En el segundo solamente se marca 1. El primero. Amarcaba en ape mumba oye eva. Y en el tercero dice o ganaba bingo. O marca para ebeba. O pa mumbarera. Que si Ese, vos profe. marcaste ese. ¿Cuál se marca? ¿Cuál se marca? El primero. ¿Cuál, profe? En el Profe, se marca. En el tercero, ¿cuál se marca? O marca para ebeba. O pa mumbarera. Upea la marcabana. Eso es ahí, buena. ¿Sí? Entonces, subrayamos, yo voy a leer todos los subrayados y ustedes miran su trabajo. Cuatía ata, ita cuatía saiva, tapita. O marcaba era pemimba o lleva. Y o marca para ebeba o pamimbarera. 4 nomás los que vamos a subrayar. Son cuenta. ¿El tercero cuál era? Porque yo Y el primero. O marca para ebeba o pamimbarera. Así es. Miren, para los que no saben. Ahí está. Ahí ya les mostró la compañera. Ahí está. A ver. En el tercero. En el tercero se marca el primero. Exactamente, ahí está. Ahí le mostró la compañera. Muy bien. Sí, te escucho. Bien. No, hasta aquí nomás, porque ya vamos a salir para informática. Salimos y ustedes se quedan con informática. Y luego
Luego tienen educación física y más tarde tenemos ciencias naturales después de educación física. ¿Está bien? Chao, chao. Y también salud. Primero tenemos informática. Chao. Dos nomás de Chao, chao.